Lluís Bassets, director adjunto del País, acaba de publicar El año de la revolución, cómo los árabes están derrocando a sus tiranos. Una obra en la que se analiza primero de forma cronológica y después más a fondo eso que hemos llamado la primavera árabe, que son estas revueltas en el norte de África y en Oriente Medio. Lluís Bassets nos ha recibido, periodista digital, aquí en la sede del País para hablar sobre esta obra y sobre estos acontecimientos que relata y analiza en su libro. Bueno, don Lluís, podemos arrancar con una cuestión que usted mismo plantea en su libro. ¿Debemos hablar de revueltas o, por el contrario, debemos hablar de revolución? Bueno, yo diría que caben las dos expresiones. Es evidente que son revueltas. Probablemente es insuficiente hablar de revueltas para comprender lo que ha sucedido. Yo cito en mi libro una frase famosa del ministro de Luis XVI que le anuncia lo que será luego la chispa inicial de la Revolución Francesa, y dice: es una revuelta, y le responde el ministro: no, sire, es una revolución. Entonces yo diría que sí, hay revueltas, pero finalmente es una revolución. El conjunto, el cambio que empieza, y sobre todo si lo vemos en la larga duración, es decir, las transformaciones que van a sufrir y que están sufriendo ya todas estas sociedades, el entorno geopolítico, la correlación de fuerzas entre los distintos países y las superpotencias y su papel en la zona, nos lleva finalmente a, que es un poco la idea de mi libro, que es 2011 ha sido el año de la Revolución Árabe, el año en que el mundo árabe ha empezado una transformación que durará probablemente, sin bromas, probablemente durará decenios. Décadas de retraso respecto a la caída del muro, el fin del comunismo en Europa del Este. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esta es una de las claves de las revoluciones árabes. Acordémonos que cuando se hacen las grandes elaboraciones al final de la desaparición del comunismo sobre el fin de la historia, Francis Fukuyama sobre todo, tendemos a hacer abstracción de que hay un mundo ahí a nuestro lado, es toda África, es todo Oriente Próximo, parte de Asia, que vive todavía bajo dictaduras. Por lo tanto, estamos elaborando una especie de visión del mundo idílica que no se corresponde. Es decir, la desaparición de la Unión Soviética no es ni mucho menos el fin de la historia, la llegada de los sistemas de democracia parlamentaria y liberal a todo el mundo. Queda un gran trecho por recorrer. En lo que había sido el antiguo mundo comunista, basta ver el mapa como está ahora, y en el mundo árabe sobre todo. Y el mundo árabe yo creo que es el gran olvidado, porque es el que está más cerca, el que está más interpenetrado con nosotros en todos los aspectos estratégicos, de seguridad, inmigración, energía. Y en cambio hacemos abstracción como si fueran, en fin, democracias un poco imperfectas cuando son dictaduras perfectas. Y yo creo que este es el tema, uno de los temas que le da una fuerza enorme a estas revueltas, porque lo que hacen es levantar la tapa a una olla a presión que habíamos mantenido ahí olvidada durante los últimos 20 años. ¿Cuáles serían las claves que explican el estallido de estas revueltas? ¿Cuáles son? Bueno, hay unas claves muy de fondo. No puede haber una revolución, unas revueltas del calibre de estas que hemos visto y que estamos viendo ahora mismo en Siria, sin unas determinadas condiciones demográficas incluso. Es decir, estas revoluciones se producen cuando hay una pirámide de población joven, jóvenes que además no tienen salidas ya no profesionales, sino ni siquiera vitales. Cuando una parte muy importante de la población encuentra ocluido el camino a una vida mínimamente digna y a otro aspecto más político, pero que no hay que olvidar nunca, y a un cierto consenso por parte de la población con los que gobiernan. Entonces, esta es una de las claves, sin duda, la demográfica. Hay luego claves económicas. Toda esta zona del mundo sufre de los efectos en cierta manera de la crisis de los alimentos, el aumento de los precios de las materias primas, golpea muy directamente a
a la capacidad adquisitiva y a la vida cotidiana de toda esta gente. Luego hay, también podríamos decir que hay causas más directamente políticas, ¿no? Como son sobre todo las sucesiones familiares realmente indignas y impresentables, que son un auténtico insulto a la dignidad de la gente que está preparando estos dictadores, que esto realmente produce una enorme excitación, ¿no? Y luego finalmente yo creo que efectivamente estas revueltas no se entienden en un entorno político donde se han producido muchas revueltas de ese tipo, si no entra en juego la tecnología de las redes sociales que producen una transformación que no es únicamente propia del mundo árabe, se produce en todo el mundo, en la distribución del poder dentro de las sociedades. Las redes sociales son difusores de poder. Dan poder a la gente, al ciudadano de a pie, le capacitan para participar, discutir, difundir noticias, imágenes. Lo vemos en Europa mismo, lo vemos en España, lo vemos desde los indignados hasta toda la escandalera que se pueda producir con una noticia. La gente hoy en día, gracias a la tecnología, el ciudadano tiene mayor poder y mayor capacidad para exigir a los gobernantes. Y esto en el mundo árabe tiene unos efectos realmente fulminantes. También, además, estas redes sociales rompen las barreras que imponen las dictaduras, las fronteras y las censuras. Obligan a crear policías extensísimas en número y de un trabajo muy intenso para intentar bloquear la difusión de estos mensajes. Todo esto va creando un caldo de cultivo que estalla muy fácilmente y con una gran rapidez. Y esto lo hemos visto en Túnez, lo hemos visto en Egipto, lo vimos incluso en Siria, aunque ahora ya está prácticamente el uso de las redes sociales está muy controlado por parte del régimen, pero lo vimos sobre todo al principio y con YouTube, con la difusión de imágenes de la represión, y es uno de los elementos que explica estas revueltas, aunque yo añadiría otro, que es de la etapa anterior, de la etapa tecnológica anterior, que es Al Jazeera, es decir, la televisión satelitaria árabe capaz de conectar todos estos países y de hacer información cada día profesional, independiente. Esto es uno de los elementos clave para la creación de una conciencia democrática en el mundo árabe. Sin embargo, usted parece que salva un poco a Barack Obama. ¿Por qué? ¿Por qué esta visión más positiva del presidente de Estados Unidos? Bueno, a ver, hay que matizar en todos los casos, porque es muy distinto el comportamiento de Berlusconi, realmente muy vergonzoso con su apoyo a Gaddafi, que el de Sarkozy, que no es tanto el de Sarkozy mismo como de su ministra Michelle Alliot-Marie, ¿no? que le ofrece a Ben Ali material antidisturbios. Por ejemplo, Estados Unidos, yo señalaría dos elementos. Basta con ver el comportamiento que tiene Estados Unidos en Túnez, en lo que cuenta las filtraciones de Wikileaks, para percibir que el embajador americano es un personaje que está trabajando en favor de la oposición y de la democracia. En contraste con lo que está haciendo el embajador francés, que está en un auténtico conchavaje con la dictadura. Por tanto, ya este elemento nos permite ver que efectivamente por parte de la diplomacia americana hay una actitud en relación a las dictaduras, yo diría mucho más positiva y mucho más activa que las diplomacias europeas en general. Y esto no tiene que ver directamente con Barack Obama, viene de antes. La propia Condoleezza Rice, por ejemplo, tiene una actitud ante las dictaduras árabes mucho más crítica y distanciada que los europeos mismos. Condoleezza Rice hace un discurso en el Cairo, que es el auténtico antecedente del discurso de Barack Obama en el Cairo, en el que hace la apertura al mundo árabe y en que dice hemos preservado la estabilidad en contra de la democracia y podemos quedarnos sin ninguna de las dos. Es decir, que en esto yo creo que no es Barack Obama como Estados Unidos, que tiene una actitud más activa, más positiva respecto al desarrollo político de estos países. Luego, en Egipto, en concreto, basta con ver el reproche que hace Arabia Saudí a Barack Obama para entender que también ha jugado un papel muy importante, porque lo que hubieran querido las autocracias árabes, que ahora ya fundamentalmente son monarquías, lo que hubieran querido es que Estados Unidos hubiera apoyado a Mubarak hasta el último momento y hubiera evitado su caída.
Y hay que decir pues que Barack Obama en público además dice tiene que empezar ya la transición y ya dura 24 horas Mubarak. Y yo creo que en esto también Estados Unidos tiene un papel muy positivo. Luego, si vamos más al detalle, yo incluso diría que en el caso de Libia, aunque Estados Unidos parece que no dirija la operación y se acuña la famosa frase de dirigir desde atrás toda la operación de la OTAN contra Gaddafi, sin Estados Unidos no hubiera habido operación contra Gaddafi. Sin la participación americana, la información, los bombardeos americanos mismos y la munición americana. Recordemos que la OTAN se quedó sin munición en mitad de la operación. Es decir, Estados Unidos ha sido clave en las revoluciones árabes. Sin un país, una superpotencia, decididamente en favor de la democracia, no hubiera habido las revoluciones árabes que hemos tenido. Es verdad que podemos tener y debemos tener una actitud crítica después de reconocerles a Estados Unidos este papel, porque han apoyado a Arabia Saudí y porque no les interesa realmente la desestabilización en toda la zona del Golfo Pérsico, donde nos encontramos con la Guerra Fría frente a Irán. Pero en cuanto al norte de África, sin la actitud de Barack Obama, no habría habido revoluciones. Idealismo, que es la palabra que incluso usted utiliza en el libro, de pensar que ningún país es contrario a la idea de la libertad y a la democracia que ya había en George Bush. Sí, de hecho, hay que decir que idealismo y realismo son dos componentes que no encontramos nunca en grado puro en una política, ¿no? Bush practicó un idealismo un tanto peculiar, porque es el idealismo del porrazo impuesto. Lanza la guerra de Irak para democratizar Oriente Próximo, y lo que produce es el efecto diametralmente opuesto. En el fondo, Barack Obama es menos idealista desde este punto de vista, se acomoda más su idealismo a la exigencia realista de aceptar que el mundo árabe ha empezado a moverse y que lo que hay que hacer es acompañarle, no obstaculizarlo, cuando los intereses quizá podrían dictar lo contrario, pero efectivamente hay una cierta continuidad en las políticas de uno y otro. ¿Qué papel jugaron los gobiernos españoles, tanto el gobierno como la oposición española en su momento, Rodríguez Zapatero, Rajoy de la oposición? Siendo el papel de España muy inferior al de Francia, en todos los sentidos, diplomático, militar, económico, es un poco una posición muy parecida. Es decir, España no está, ni mucho menos, con las caídas de Mubarak y Ben Ali, no está en vanguardia. Es verdad que luego, en un segundo momento, tiene reflejos más frescos el gobierno español que el francés, por ejemplo. Recordemos que Rodríguez Zapatero es el primer gobernante europeo que viaja a Túnez y que da en Túnez un mensaje muy positivo. A la vez, esto se produce en un ambiente y en un clima en el que hay un gran tráfico de personalidades y de ideas entre España y Túnez, porque los tunecinos, más que los egipcios, quizá incluso por proximidad geográfica, se interesan muchísimo por la transición española y pasan por Túnez cantidad de protagonistas de la transición de todos los colores para explicar la experiencia española, cosa que los tunecinos absorben como esponjas, ¿no? Pero yo diría que España no tiene un papel de primer rango, sino que, en cierta forma, va un poco en segunda fila. Lo mismo sucede con Libia. Es decir, con Libia, España también está en el dispositivo militar de la OTAN para la vigilancia aérea, para la protección aérea de la población de los rebeldes, pero no está realizando operaciones directamente de ataque, sino que está en operaciones secundarias, ¿no? Es decir, yo creo que España en este sentido, en este tiempo, además se corresponde bastante con lo que está sucediendo con España, que no estamos precisamente en el mejor momento de nuestra proyección internacional, como los otros europeos, pero todavía más muy ensimismados en nuestros problemas, que son sobre todo problemas económicos y de solvencia de nuestra deuda, ¿no? Yo creo que este es el clima en el que España interviene y observa, que es un poco la situación europea en general. Y luego acordémonos que en España tenemos la secretaría de una institución
que es un poco el emblema de la avería europea respecto al mundo árabe, que es la Unión por el Mediterráneo, que tiene su sede, la Secretaría tiene su sede en Barcelona, y es una institución que demuestra las debilidades de la política europea, o la no política europea, o la ausencia europea en todo el proceso del norte de África. En Libia es la primera vez en que se produce una intervención militar siguiendo la doctrina de la responsabilidad de proteger que introdujo Kofi Annan en la Carta de Naciones Unidas y gracias a una resolución del Consejo de Seguridad. Por tanto, lo que se produce en Libia ya es algo excepcional, algo que no ha sucedido nunca antes y que hay que decirlo y que costará mucho que vuelva a suceder, porque la responsabilidad de proteger es algo que sobre el papel las superpotencias pueden aceptar, pero que cuando hay que aplicarlo realmente a muy pocos países con proyección de superpotencia están dispuestos a seguirlo. Realmente hay que acordarse que China y Rusia, que tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, en aquella ocasión se abstuvieron. No es que votaran a favor, se abstuvieron. Por lo tanto, dieron un margen para observar cómo se producía la aplicación de la responsabilidad de proteger. Y enseguida manifestaron su insatisfacción. Con lo cual, todo el mundo pudo ver que probablemente sería la última vez que se utilizaba este mecanismo, o que pasaría muchos años antes de que volviera a suceder otra vez. Y ahora nos encontramos, y sabíamos que iba a suceder esto además, sabíamos que esta era una especie de rosario de revueltas y que en algún momento podíamos encontrarnos de nuevo con una situación como la de Libia, y en la cual sería muy difícil que las superpotencias volvieran otra vez a consensuar una intervención, ¿no? Porque la abstención es una forma de consenso pasivo, ¿no? Es lo que está pasando con Siria, y es muy difícil realmente que China y Rusia lleguen a aceptar en algún momento una intervención militar. Por lo tanto, no es tanto responsabilidad como a veces se achaca críticamente a Estados Unidos y a Europa, sino que es una situación objetiva en que es muy difícil, por no decir imposible, hacer una intervención jurídicamente cubierta por la legalidad internacional. Otra cosa es que en un momento determinado alguna instancia internacional, como pueda ser la Liga Árabe u otra, pues yo qué sé, la OTAN, decidieran intervenir en Siria, pero sin cobertura del Consejo de Seguridad, pero sería un escenario totalmente distinto, ¿no? El riesgo existe, no hay que esconder el huevo, es decir, estos procesos no son irreversibles, puede producirse perfectamente, podemos encontrarnos con que en algún país se regresa a una dictadura militar o en algún otro se produce una dictadura teocrática. Son países sunitas, la mayor parte no hay clase clerical como en Irán, con lo cual tampoco favorece esto a un tipo de dictadura religiosa, pero en todo caso es verdad que se puede producir el retroceso. Pero yo creo que hay una parte de las críticas que se han hecho o de las expresiones prejudiciadas contra las revueltas eran más fruto de un temor difícil de racionalizar que fruto de un análisis. Es decir, hay cosas que son así, la realidad es como es, y lo que hay que hacer es intentar entenderla. Estos países han hecho una cosa muy importante y que, según mi parecer, es positiva, se mire desde donde se mire, desde derecha a izquierda, desde Estados Unidos, desde Europa, desde una actitud religiosa o desde una actitud laica, y es que son países que han entrado en un camino de apertura, de participación democrática, de gobiernos que tienen que buscar consensos. Quizá no serán consensos perfectos, quizá no sean consensos muy amplios, pero deberán obligadamente que recabar un mayor asentimiento de sus poblaciones. Va a haber más pluralismo, va a haber más libertad de expresión, va a haber participación democrática y habrá y ha habido ya elecciones que hemos visto que eran realmente auténticas elecciones democráticas, sentidas y vividas así por la gente. Estos son procesos realmente que merecen una actitud positiva y nuestro máximo apoyo, y lo que merecen es que les ayudemos y no que les pongamos dificultades, y que les ayudemos además en las cosas
en las que podemos ayudar. Hay un documento excelente de la Unión Europea aprobado hace ya un año, que la pena es que no se esté aplicando, en el que se dice que estos países necesitan 3 M's en inglés, que son money, mobility y markets, es decir, dinero, movilidad de sus trabajadores, que puedan desplazarse a trabajar a Europa, y apertura de mercados, es decir, que sus productos puedan venderse en Europa. La dificultad está que Europa en estos momentos no estamos para ninguna de las 3 M's, porque tenemos dificultades con nuestras finanzas, nuestros mercados además están en muchos casos estancados o en recesión y sin mucha disposición a abrirse al exterior, y lo mismo sucede con la movilidad de los trabajadores, porque tenemos unos niveles de paro muy altos, ¿no? Y por tanto, en esto, Europa, por desgracia, no estamos haciendo lo que hicimos efectivamente a partir del 89, en que les dimos una pista de aterrizaje a los países que accedían a la democracia, y en cambio a estos les estamos diciendo que se la inventen ellos o que se la construyan ellos la pista de aterrizaje. Una cosa son los hermanos musulmanes, que son los que ya se están identificando con una etiqueta que también merecería una reflexión un poco atenta, que es el islamismo moderado, porque, que corresponde a la verdad en general, pero no siempre corresponde a la verdad, porque es verdad que hay dentro mismo de los hermanos musulmanes islamistas que no son nada moderados. Luego está el salafismo, que el salafismo por regla general no es violento, por regla general no es violento, pero puede tener conexiones con la violencia, y es evidente que hay sectores salafistas muy directamente conectados con la violencia. Tiene otro inconveniente, no tan grande como el hecho de pueda tener un grupo terrorista, pero que no está mal como problema, ¿no? Y es que el salafismo quiere regresar a una sociedad regida por la literalidad de la Sharia, es decir, de la ley islámica, tal como se lee en el Corán, como si estuviéramos en el siglo VII. Entonces, claro, esto es una auténtica dificultad, sobre todo para quienes más sufren las normas absurdas, como son las mujeres, como son las otras minorías religiosas, etc. El tema central está en los hermanos musulmanes. Es ahí porque son el grupo más cohesionado, de mayor tradición, también de mayor profundidad política y cultural y social, y son los que además tienen mayor enraizamiento en las sociedades, porque han hecho, además hay que decirlo, han hecho un buen trabajo de inserirse en sus sociedades, y además hacerlo con no únicamente, sobre todo no con trabajo político, sino con trabajo social, con trabajo de prestar ayuda a la gente y de funcionar como asociaciones de solidaridad y de ayuda mutua, ¿no? Y estos son los que en cierta forma van a tener las responsabilidades de gobierno en los próximos años en casi todos los países. Vamos a ver si hacen una evolución en el sentido de pues más a la turca o más a la tunecina, porque en Túnez hay uno de los partidos más interesantes de toda esta gama, que es el Nahda, que quiere decir Renacimiento, y que es un partido muy original, que no es estrictamente los hermanos musulmanes egipcios. En algún aspecto los turcos han tomado como ejemplo el Nahda más que lo contrario, y vamos a ver cómo estos partidos se enfrentan a los problemas como puede ser el paro, como puede ser la inflación, la gestión de una economía compleja y en situación difícil, y cómo van adaptándose a las necesidades de gobierno. Y yo creo que este es uno de los grandes retos en los que desde Europa, desde Occidente, lo tenemos que ver como con una actitud constructiva, por una parte de diálogo y de ayuda, y por la otra, por supuesto, de crítica amistosa y de crítica leal, no de confrontación y de choque de civilizaciones. Visto cómo evoluciona la situación en cada país, ¿qué tipos de gobierno cree usted que se va a lograr imponer en cada sitio? Yo la verdad es que no me atrevo a jugar a la predicción. Yo solo soy optimista, para utilizar el tópico, claramente optimista respecto a Túnez, que es un país muy pequeño y que está haciendo una buena marcha hacia una transición democrática, y todo el resto me parece que estamos en territorio muy complejo, muy tortuoso en algunos casos. El caso egipcio es clarísimo, va a ser todo muy complicado. Probablemente sea incluso más fácil en otros países que no han tenido revoluciones, pero que han iniciado procesos de reformas, como es Marruecos. Y todo va a ser muy lento, esto va a llevar decenios,
y lo que hay que hacer es tener paciencia y tener una actitud constructiva, de ayuda, una actitud además pues de tratar a estos países como lo que son países vecinos y muy interpenetrados con nosotros en la historia, en el Mediterráneo compartido, donde tenemos problemas comunes de todo tipo, de energía, tenemos problemas de agua, de urbanismo, de educación, demográficos, recibimos sus inmigrantes, tenemos relaciones comerciales muy estrechas, tenemos un campo de trabajo los europeos enorme para que estos países avancen. Pensemos, por ejemplo, solo un capítulo en el que sería interesantísimo en que se produjera un auténtico salto hacia adelante. Son países que apenas tienen relaciones comerciales entre ellos mismos. Solo con que estos países siguieran el modelo europeo de cooperación comercial, de levantamiento de aduanas y de aranceles, tendrían ya un estímulo extraordinario y significaría un paso adelante muy importante. Y en cosas como estas yo creo que países como España y el conjunto de la Unión Europea pueden jugar un papel muy positivo. Muchas gracias, Luis Basset. Muchísimas gracias por atender Periodista Digital.